Bienvenidos, seguimos explorando juntos estos caminos hacia la innovación. Y hoy, hoy nos metemos de lleno con una metodología que realmente está cambiando cómo abordamos problemas complejos. Hablo del Design Thinking. Exacto. Nuestra guía es el material Día 2. Design Thinking, fases descubrir y definir. Y el plan es sumergirnos en esas dos primeras etapas, que son cruciales, ¿no? La base de todo. Descubrir, o como también se le dice, empatizar. Y luego definir. Así es. Y quizá antes de arrancar, vale la pena recordar rapidito qué es esto del Design Thinking. A ver, imaginen un proceso que no va en línea recta, sino que es más bien como un ciclo, ¿sabes? Va y viene. Y lo más importante, su corazón está en entender a fondo a las personas para las que estamos creando algo. Entiendo. Se trata de atreverse a cuestionar lo que damos por sentado, y replantear los problemas para buscar soluciones que de verdad sirvan, que aporten valor. Claro. El modelo más conocido, sí, el de Stanford o el de la Interaction Design Foundation, habla de 5 fases. Empatizar, que es nuestro descubrir, definir, idear, prototipar y testear. Pero la clave, como bien decías, es empezar por la gente, por sus necesidades reales. Perfecto. Entonces, vamos directo a esa primera fase. Descubrir o empatizar. Suena a ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? O sea, cuando buscas resolver un problema real. Es que el objetivo es lograr una comprensión genuina, ir más allá de lo superficial. Ajá. Y es más difícil de lo que parece, porque implica como callar un poco nuestras propias ideas, nuestros prejuicios. La meta es meterse de lleno en el mundo del usuario. El material menciona varias formas. Una clave es la observación. Observar. Sí, mirar con mucha atención cómo actúa la gente en su entorno natural, sin meter mano. A veces, fíjate, lo que la gente hace dice mucho más que lo que dice. Entiendo, como ver a alguien, no sé, peleándose con un sistema en la compu o moviéndose en un espacio físico sin preguntarle nada. Solo mirar. Sus gestos, quizás su frustración. Exacto, captar esos detalles. Además de observar, están las entrevistas. Pero, ojo, no como un interrogatorio. Más bien una charla, una conversación para sacar historias, entender qué los motiva, qué sienten. Ahí es clave escuchar de verdad, hacer preguntas abiertas, de esas que invitan a contar. Que no se respondan con un sí o un no. Justo. Y también se mencionan los focus groups. Reunir a varias personas para charlar sobre un tema. A veces las ideas de uno enriquecen las del otro. Claro, se genera una dinámica ahí. Sí. Y hay una muy potente, la inmersión. ¿Inmersión? ¿Cómo sería eso? Es experimentar en carne propia lo que vive el usuario. Por ejemplo, si quieres mejorar un trámite interno súper engorroso, pues intentar hacer tú mismo ese trámite. Uf, eso debe ser revelador. Suena casi a trabajo de detective, ¿no? Recolectar pistas, vivencias. Podría ser, sí. Y la razón por la que esta fase es tan vital es porque nos obliga a chocar con nuestras propias suposiciones. Claro. Uno cree que entiende el problema, pero la mirada del usuario suele ser súper distinta. Y ahí, en esa diferencia, es donde encuentras los insights. Los insights, las revelaciones. Esas comprensiones profundas sobre las necesidades, a veces cosas que ni ellos mismos saben que necesitan o que no te dicen directamente. Y esos insights, eso es oro puro para la innovación. Entiendo. Si te saltas esta fase, corres el riesgo de diseñar algo brillante, pero para el problema que no eva. Comprendido. Entonces, hemos observado, charlado, quizás hasta hicimos el trámite horrible nosotros mismos. Y ahora tenemos... ¿qué? Un montón de notas, grabaciones, historias, datos sueltos. Exacto. Puede ser un caos de información. Sí, me imagino que puede ser abrumador. ¿Cómo se pasa de esa montaña de información a tener una dirección? ¿Cómo encuentras la señal en medio de tanto ruido? Esa es justamente la transición a la siguiente fase. Definir. Ah, bien. Sé mucho en este contexto. A ver. Un problema bien definido está medio resuelto. El reto es convertir toda esa empatía, esa información rica, en un foco claro y preciso.
Ok, suena lógico, pero ¿cómo se logra esa claridad? ¿Hay alguna herramienta, algo concreto que ayude a definir el problema a partir de esos insights que encontramos? Sí, el material destaca una herramienta clave para esto. Se llama punto de vista, o POV por sus siglas en inglés, Point of View. POV, punto de vista. Es básicamente una frase, una declaración cortita, pero poderosa, que resume la necesidad del usuario, siempre basada en los insights que descubriste. La estructura que se propone suele ser así. Usuario específico necesita necesidad fundamental del usuario, casi siempre un verbo. Porqué, insight revelador, el porqué profundo. A ver si lo sigo. El usuario tiene que ser alguien concreto, ¿no? No la gente o los clientes. Exacto, lo más específico posible. La necesidad es lo esencial que busca lograr, la acción clave, no una solución ya pensada. Justo, tiene que ser un verbo, una acción. Y el insight, ese es el ajá, ¿no? La revelación, el descubrimiento que conecta la necesidad con la realidad de ese usuario, con su contexto o su motivación oculta. Precisamente, cada parte es fundamental. Pero el insight es lo que le da la potencia. Es lo que eleva la definición del problema más allá de lo obvio. Le da esa perspectiva humana real, que viene de la empatía. Sin un buen insight, la definición se queda, pues, superficial. El material que revisamos daba un ejemplo bastante bueno, creo. Lo podemos repasar. Ayuda a ver cómo funciona en la práctica, quizás en una empresa. Claro. El ejemplo era algo así. Un colaborador del departamento de finanzas, usuario, bien específico, necesita una forma más ágil de acceder a reportes consolidados. Necesidad. El verbo es acceder, porque actualmente invierte mucho tiempo buscando información en múltiples sistemas, lo que retrasa la toma de decisiones. Insight. El dolor, la causa y la consecuencia. Ajá. Fíjate cómo conecta a una persona real, con un rol, con una necesidad clara, acceder ágilmente y el porqué profundo. Pierde tiempo, usa muchos sistemas y eso impacta en las decisiones. Es súper concreto. Sí, queda muy claro así. Es específico, se puede actuar sobre eso y nace de un problema real, de una fricción. Ahora, tener este POV, este punto de vista bien armadito, ¿qué puertas abre? Ahí termina la fase de definir. Es el corazón de la fase sin duda, pero nos lleva a un último paso, que es súper útil. Generar preguntas. Las famosas preguntas, ¿cómo podríamos nosotros? En inglés, how might we, las HMW. HMW, ¿cómo podríamos nosotros? Exacto. Un buen POV te permite reformular ese desafío que definiste como una pregunta. Una pregunta abierta, optimista, que te invita a pensar en soluciones, a ser creativo. Las HMW no son la solución, ojo, son como trampolines para la siguiente fase, que es idear. Entiendo, o sea, convierten el problema definido en una pregunta que te lanza a buscar posibilidades. Y del ejemplo financiero, ¿qué preguntas HMW salían? Pues el material sugería varias. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros simplificar el acceso a reportes para los colaboradores de finanzas? Ajá. O también, ¿cómo podríamos nosotros reducir el tiempo que los colaboradores de finanzas dedican a buscar información? Tiene sentido. E incluso una más ambiciosa quizás. ¿Cómo podríamos nosotros ofrecer información consolidada de forma casi instantánea? Cada una te abre una puerta distinta para empezar a pensar ideas. Es fascinante ver cómo de una definición clara pueden salir caminos creativos diferentes. Entonces, para ir cerrando, la importancia de esta fase de definir, ¿qué sería lo clave? Bueno, según lo que vimos, lo fundamental es que esta fase te da enfoque. Enfoque. Sí, delimita el problema. Te dice, aquí es donde vamos a trabajar. Además, un POV y unas HMW bien hechas pueden inspirar al equipo, darle como un sentido de misión compartida. También sirven como un criterio. Más adelante, cuando tengas ideas, puedes preguntarte, ¿esta idea realmente responde a nuestro POV, a nuestras preguntas HMW? Claro, para no desviarse. Exacto. Y finalmente, impulsan a la acción enfocada. Evitan que el equipo se ponga a disparar ideas para todos lados sin un objetivo claro. Es como el puente necesario entre entender bien el problema y empezar a buscarle soluciones concretas. Perfecto. Hagamos entonces una mini recapitulación de lo que exploramos hoy basándonos en el material.
Arrancamos con descubrir o empatizar, que es básicamente meterse en el mundo del usuario, usando observación, entrevistas, inmersión, para sacar esos insights genuinos. Ajá. Y luego pasamos a definir, donde agarramos todo eso que aprendimos y lo sintetizamos para formular un punto de vista, un POV, que sea claro y sobre el que se pueda actuar. Exacto. Y ese POV, a su vez, nos ayuda a generar las preguntas como podríamos nosotros, las HMW, que son las que nos van a guiar en la búsqueda de soluciones. Exactamente. Y si hay una idea central que me gustaría que quede, es la conexión entre estas dos fases. La calidad de tu definición del problema depende directamente de qué tan profundo llegaste en la empatía antes. Claro, están totalmente ligadas. Totalmente. Un problema bien definido, que esté anclado en necesidades reales, en insights de verdad, esa es la plataforma, la base sólida para después construir soluciones que realmente sirvan, que sean innovadoras y relevantes. Estas dos fases son los cimientos. Si fallan los cimientos... Lo que construyas encima se puede caer. Exacto. Corre el riesgo de ser inestable o peor, irrelevante. Muy claro. Y bueno, como una reflexión final, quizás, inspirada un poco en lo que sugería el material al cierre, pero pensándolo más en general. Ante cualquier problema, cualquier cosa que no funciona bien, una fricción que vemos en nuestro trabajo, en nuestra vida, ¿qué pasaría si antes de saltar a buscar la solución ya, nos detuviéramos un momento? Si nos diéramos el tiempo de observar con empatía, de intentar entender de verdad y de articular un punto de vista claro sobre ese problema, ¿cómo podría ese simple acto empezar a cambiar la forma en que vemos y abordamos los desafíos? Interesante pregunta para quedarse pensando. Algo para reflexionar.